ajonjolí de todos los moles. Y ante los sucesos que han pasado en Estados Unidos, en el estado de Nueva Orleans, el presidente electo ha asociado estas acciones con la migración y con a nuestros hermanos migrantes. La presidenta el día de hoy habla de manera muy contundente que no se puede equiparar la migración con violencia. Nadie migra por gusto, se migra por necesidad, pero además nuestros hermanas y hermanos migrantes han mostrado pues su esfuerzo, su trabajo en este país, que además retribuyen económicamente a la economía de los Estados Unidos. Dice, hay que hacer diferenciación. Es importante valorar que ser migrante no significa ser una persona violenta. Vamos a escucharlo. No hay que asociar porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, vamos a decirlo así. Migrante con violencia, porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99% o más de las personas migran por necesidad. Entonces, esta idea de que la migración trae violencia, necesitamos ir generando una condición de visión distinta. Los migrantes, las migrantes migran por necesidad. Fíjate, la presidenta, es importante este contexto, hace esta acotación porque la reportera plantea que hay una preocupación en la zona fronteriza de México, en la zona fronteriza con Estados Unidos, de qué pasará si hacen estas deportaciones masivas y entran muchas personas migrantes a nuestro país, si se iba a exacerbar la violencia. Y aquí hace un contraste muy importante la presidenta con lo que ha sido el discurso de Donald Trump, este discurso de odio que asocia a la migración con criminalidad y dice, no, ojo, o sea, independientemente de que hay un plan que vamos a abordar ahí en los estados fronterizos, cómo atender a las personas migrantes, también estamos solicitando que las que no son de nuestro país vayan directo a sus países, pero si no las vamos a atender, nosotros no podemos caer de ninguna manera en ese discurso y en esa actitud. Somos finalmente un pueblo solidario y así nos vamos a seguir comportando, y es importante que desde el gobierno se establezca un discurso como este. Y nada más para tener el contraste, ayer nuevamente, y sin que tenga nada que ver, porque lo decías, Arlene, se da lo de Nueva Orleans, estamos hablando de 2 estadounidenses militares, uno en activo, uno exmilitar, que perpetran estos 2 atentados que se dan en Estados Unidos. Y a partir de eso, Donald Trump saca un tuit, que pues no es un tuit, es en su red social, en donde habla directamente de cómo llegan criminales a Estados Unidos desde el exterior. O sea, nada que ver, nada que ver. Aquí no hay en el escenario de estos episodios personas migrantes, pero él a fuerza, ¿no? O sea, lo que sea, asociarlo con esto que es su agenda en este momento. Al contrario, de hecho, había 2 mexicanos afectados en atentado y no se muestra empatía por parte del presidente electo, pero hay que hacer contrastes en casa, ver la diferencia de gobiernos que existen en México y Estados Unidos. Y en otros temas, regresamos con el presidente electo Donald Trump, quien se ha referido a la migración legal. Esto, él en múltiples ocasiones ha dicho que busca promover por parte de su gobierno la migración legal para promover a los talentos que vengan a Estados Unidos, que vayan a Estados Unidos a las distintas áreas que se requieran y que puedan tener una oportunidad en este país, lo cual es una contradicción hasta biológica, por ahí dirían, porque por un lado está incitando a que los migrantes son sinónimo de violencia y por otro lado está diciendo que invita a que puedan ingresar de forma legal, lo cual también, pues si lo vemos desde un punto de vista clasista, pues lo es. Porque cuando habla de talentos se refiere a la tecnocracia, a personas que quizá tienen alguna especialidad en algún sentido, pero son igual de valiosas y valiosos que nuestros hermanos migrantes que hacen un trabajo digno en los Estados Unidos en otro sentido.
Sí, pero creo que es importante la acotación. Esta mañana lo retoma este hecho en específico la presidenta Claudia Sheinbaum para decir, miren, nosotros no estamos de acuerdo con en esta contradicción, con estos discursos de odio que se generan muchas veces atendiendo pues toda una dinámica política, mediática y de pugna que hay de grupos de poder dentro de Estados Unidos. No estamos de acuerdo con esto, pero hay que reconocer también, uno, que eso no es un hecho consumado y que todavía tenemos pues una ventana de negociación una vez que entre Donald Trump al poder, y dos, que el mismo Donald Trump ha hablado de esta pues también ventana de oportunidad para hablar de la migración legal. Una cosa pues que también se va a explotar en las negociaciones con Estados Unidos, como para decir, bueno, no cantemos ahorita todavía alarma, o sea, sí estemos preparados en caso de que esto suceda, que por eso va a haber un plan que se está desarrollando en México y que va a ser presentado en los próximos días, porque no lo han detallado, en caso de que se den estas deportaciones masivas. Pero no se está dando por sentado que esto vaya a ocurrir y de hecho se van a tomar los pasos necesarios, lo que se pueda hacer y hasta donde se pueda hacer para que esto no ocurra, en pláticas, en un diálogo con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump una vez que esto suceda. Vamos a ver qué es lo que retoma ahora, esta mañana, la presidenta sobre este tema. Él ha hablado también de la migración legal. También ha hablado de ello, así como en otros temas se refiere a los migrantes de una manera en la que nosotros no estamos de acuerdo. También ha hablado de migración legal, ha hablado, por ejemplo, en una de las entrevistas, habló, por ejemplo, de la importancia de lo que llamamos los Dreamers, que son jóvenes que ya sea que nacieron ahí o que muy pequeños llegaron y que él considera que deben ser reconocidos en Estados Unidos. Es decir, hay muchas áreas también de oportunidad para poder trabajar con nuestros hermanos migrantes allá para que puedan seguir desarrollando su trabajo en Estados Unidos. También la presidenta Claudia Sheinbaum en múltiples ocasiones ya ha hablado de este tema, lo hizo una vez más. Menciona que en caso de que se llegaran a dar estas deportaciones, que además pensemos en factos. ¿Qué tan probable es realmente que Estados Unidos tenga la capacidad de deportar a todos nuestros hermanos migrantes? Para empezar, California se quedaría probablemente sin habitantes, muchos otros estados, porque nuestros hermanas y hermanos habitantes han hecho toda una vida allá, tienen negocios, empresas. Realmente esto incluso impactaría a la misma economía de Estados Unidos. Claro. Y sin duda alguna también se quedarían sin mano de obra, que es muy importante en el campo, en muchas otras áreas. Y esto, veamos qué tan probable es. Pero en caso de que sí fuese, pues para eso se están creando herramientas, tanto para defender jurídicamente a los migrantes, como también para poderlos recibir en dignidad. Así es. Vamos a escucharlo. The power of even the smallest touch of fentanyl shown in this video. Watch as a Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of officers coming to the rescue. I don't know what would have happened had they not acted so quickly. Sergeant Jim Waring says officers quickly gave him Narcan, which is believed to have saved his life. Police say this is the first time they've had to deal with something like this, where they had to give one of their own officers Narcan. It's really fortunate that, one, we had this available to us, and two, that our officers really adhered to the training and paid attention to the training. Another layer to the opioid epidemic and an eye-opening to what these men and women behind the badge have to deal with. Even though the officer may not be physically dealing with an individual, all the evidence and things that we handle on a day-to-day basis, you know, that can harm you too. And
California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. ¿Qué dijeron? ¿Que íbamos a ver a la presidenta hablar sobre el plan de protección a migrantes? Pues no, porque todavía no se ha presentado, pero lo que vimos es un video o un conjunto de videos de noticias que se han dado en Estados Unidos sobre cómo el menor contacto con el fentanilo genera las reacciones que veíamos en esos videos y en esos casos. ¿Por qué se presenta, a propósito del desmentido que se hace con datos científicos ayer a esta nota del New York Times que asegura que estas reporteras estuvieron en un laboratorio donde se hacía fentanilo, se producía fentanilo? Pues todavía hay quien pone en duda que estos datos científicos que se dieron ayer sean reales y dicen, no, claro que pueden existir laboratorios así muy precarios en donde la gente anda en camiseta y sin ninguna protección, pues tocando y teniendo contacto con el fentanilo sin que pase nada, ¿no? Entonces, por eso, pues digamos, se refuerza lo de ayer con estos videos y me encanta pues un poco cómo ha reaccionado la prensa a esto que pasó el día de ayer, que sin duda marcó la agenda política y el debate público, que es la respuesta que da el gobierno mexicano a esta nota, pues que no tiene sustento finalmente, que no tiene ninguna lógica, porque hubo quien de plano mejor dijo, no vamos a tomar la información, no está en ninguna de las 8 columnas de ninguno de los periódicos. Algunos sí, evidentemente, pero muchos no, o como en el caso del Reforma, que ahora en la mañana pues trata el tema como si fuera un asunto de dimes y diretes, ¿no? O sea, el gobierno dice y el New York Times dice y entonces lo pone como en el mismo nivel, incluso pues destacan este señalamiento que ayer hace Alejandro Sbarch, esto de en 30 segundos hubieran caído fulminados los operadores de fentanilo que estaban ayer, que no tenían ninguna protección, y dice, en contraposición, el New York Times dice, si bien es peligroso el fentanilo, la síntesis de bajo condiciones improvisadas está bien establecida, o sea, existe y entonces es posible lo que establece esta nota del New York Times, según el Reforma. Muy chistosa la forma en que ha reaccionado nuestra prensa nacional. Así es, sin duda alguna, no se esperaban que una presidenta científica, por supuesto, iba a llevar a científicos a hablar del tema y nos dieron una cátedra a todas y todos para no caer en las mentiras de periódicos intervencionistas.